Señor Jesús, en esta hora te pedimos que seas tú en este lugar. Yo te ruego que seas tú hablando, que seas tú enseñando, que seas tú en mí. Yo menguo, Dios, en esta hora para que tú, Jesucristo, te engrandezcas y te glorifiques, Padre Santo. Yo te pido que seas tú enseñándonos, que seas tú hablándonos, y Espíritu Santo, desciende para provocar lo que tú quieres de nosotros. Espíritu Santo, ven a este lugar y haz tu obra, que es convencer de justicia, juicio, de pecado, Señor. Espíritu Santo, desciende sobre nuestras vidas en esta hora y haz tu obra. Eso es lo que yo te ruego en este día, Padre Santo. Llénanos, edifícanos, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican, Señor. Ven tú, edifícanos, glorifica tu nombre, haz tu reino, establécelo con potencia, establécelo con poder, y ya te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están alegres? Espero que les dure la alegría hasta el final. Diga conmigo: el gozo del Señor es mi fuerza. Amén. El tema de hoy es la riqueza del arrepentimiento. Ay, ay, ay. Dígale a la persona que está al lado suyo: el arrepentimiento tiene gran riqueza para ti. Pero dígaselo con convicción y sonriendo. La mayoría de las veces, la acción que conlleva la palabra arrepentimiento no es muy deseada y no es muy anhelada. Se piensa o se cree que una persona llegará a buscar experimentar el arrepentimiento ya después de que hizo tantas cosas y no pudo conseguir la bendición de Dios, no pudo conseguir solución a cierta problema, no pudo conseguir la bendición o la solución a cierta circunstancia, y entonces caeremos delante de Dios, nos arrepentiremos y Dios meterá la mano, ¿verdad? Incluso se bromea con la palabra arrepentimiento cuando están empezando a evangelizar los hermanos. Algunos les dicen: mira, nomás no te pares enfrente y les digas: arrepiéntanse, pecadores, porque se van a asustar. Pero bromeamos con esa palabra, pero quizás por eso no hay tantos cristianos tan consagrados, porque se le ha tenido temor a esa palabra. Sin embargo, la predicación de mi Jesús fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Jesús. No predicó Jesús otra cosa. Debemos conocer lo que conlleva el arrepentimiento y lo que significa para poder experimentarlo y después predicarlo. Hay gran riqueza en el acto del arrepentimiento. ¿Sabe usted que hay un montón de ataduras y muchas cosas que a veces batallamos con ellas en nuestra vida, que solo se rompen con el arrepentimiento? Que la única solución es arrepentirnos delante de Dios. Y bueno, el arrepentimiento es la palabra griega que significa metanoeo. Diga conmigo: metanoeo. Los jóvenes se la saben bien porque ya les había predicado eso. Que metanoeo significa pensar diferente. Significa un cambio de mentalidad. Es decir, significa dar un giro de 180 grados. Yo me dirijo hacia aquel lugar, pero Jesús dice: arrepentíos. Yo me dirijo hacia allá y hago un giro de 180 grados y ahora me volteo y comienzo a caminar hacia donde está Jesús. Yo iba caminando hacia un lugar, alejándome de Jesús, pero Jesús dice: arrepentíos, hago un giro y ahora comienzo a caminar para acercarme con mi Señor. Eso es arrepentimiento. Las implicaciones del arrepentimiento bíblico son tres. Para aquellos que apuntan, las implicaciones del arrepentimiento bíblico son tres. Número 1, renuncia y cambio de actitud. Número 2, sumisión y deseos de aprender. Y número 3, un continuo perfeccionamiento. Se los vuelvo a repetir por si estaban escribiendo. Número 1, renuncia y cambio de actitud. Número 2, sumisión y deseos de aprender. Y número 3,
un continuo perfeccionamiento. Y bueno, vamos a comenzar. Traigo algunos puntos. El punto número 1 dice: arrepentimiento no es solo para los no creyentes, sino también para los creyentes. Voltee con la persona que está a un lado suyo, dígale: para ti, para mí también. Como decía ahorita, es dar un giro de 180 grados. David, yo creía que el arrepentimiento solo era una vez en la vida cristiana y jamás otra vez. No, es para los no creyentes, es cierto, pero es para nosotros que creemos también. Porque ¿a poco no vamos avanzando por una senda, como decía ahorita, vamos avanzando por una senda donde ya no oramos tanto, donde ya no ayunamos tanto, donde ya no vigilamos tanto, donde ya no leemos tanto la palabra? Y entonces Jesús tiene que decir: arrepentíos, arrepiéntete, porque estás caminando y te estás alejando cada vez más de mí. Cada vez estás menos en mi presencia, vas alejándote de mí. Arrepentíos. Y entonces me arrepiento, me doy un giro de 180 grados, comienzo a orar, comienzo a ayunar, comienzo a leer más la Biblia, comienzo a alabar, comienzo a adorar y me empiezo ahora a caminar acercándome a Jesús. ¿Me estoy explicando? El arrepentimiento es constante. Constantemente debemos de tener una actitud de acercarnos a Dios. Constantemente tenemos que tener una actitud de buscar a Dios, de arrepentirnos. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Bueno, antes de leerlo les voy a decir algo. Todos tenemos algún área en nuestras vidas en las cuales no estamos cerca de Dios. Todos, algún área en nuestra vida. Y Juan dice: si decimos que no tengo pecado, si decimos que no tengo ningún área en mi vida que se aleja de Dios, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El arrepentimiento es una acción constante y permanente. El arrepentimiento nos acerca a Jesús. Usted no está seguro en ninguna parte excepto cerca de su Salvador. Si nosotros vamos por una senda que nos aleja de Jesús, nos estamos alejando de aquel que nos salvó. Pero si hacemos un giro y empezamos a acercarnos a Él, no vamos a estar en un lugar más seguros que con Él. Amén. El arrepentimiento, a veces creemos, esto es muy tremendo, porque muchas veces creemos que nomás porque a mí no me pasó aquella catástrofe que pasó en el 11 de septiembre, yo no soy tan pecador. Aquellos tal vez eran tan pecadores y por eso les tocó estar en las Torres Gemelas y fallecieron, pero como yo no morí, no me pasó eso, entonces a lo mejor no estoy actuando tan mal. O a veces vemos una catástrofe, algo difícil, algo duro que están pasando ciertas personas y nos justificamos al decir: a mí no me pasa eso, entonces como no me pasa eso tan malo o esa catástrofe tan de repente, de un día para otro, entonces a lo mejor no estoy tan mal, estoy caminando bien. Sin embargo, en Lucas capítulo 13 del 1 al 5, Jesús marca exactamente esto que acabamos de decir. Lucas 13 del 1 al 5 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, les había dado, como dijo la pastora ahorita, cuello. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Pensáis que aquella persona que le llegó una enfermedad terminal era más pecadora que tú?
No. ¿Pensáis que aquella persona que cayó en crisis de un día para otro en su negocio tenía pecado de por medio? No necesariamente. ¿Pensáis que aquella persona que le llegó una situación demasiado difícil, aquella persona que sus hijos no han querido convertirse, aquella persona que están pasando por situaciones difíciles es más pecadora que tú? No, porque si no nos arrepentimos nos pasará lo mismo, pereceremos igualmente. Es decir, cuando pase alguna circunstancia difícil a otra persona, lejos de juzgarla, lo que tenemos que hacer es decir, esa persona era ser humano igual que yo, era polvo igual que yo. Si él, siendo en la misma condición que yo, de un día para otro todo se cayó, Señor, a mí también me puede pasar. Me arrepiento, Señor, líbrame, Padre Santo. ¿Por qué? Porque todos somos polvo. Amén. Y si a alguien que es polvo le sucedió, a nosotros también nos puede pasar. Y si era una persona que estaba en eminencia, lejos de juzgar, con más ganas, si estaba en eminencia, Señor, con más ganas a mí, guárdame de que yo pase por eso. Me arrepiento de mis errores. Amén. Claro que sí. Punto número 2. El arrepentimiento no es anticuado. El arrepentimiento no es anticuado. Hoy se predica muchas veces un reino distorsionado que no es el reino de Dios. Se predica un reino sin arrepentimiento y lleno de ego. Me pueden decir, o alguien me puede, David, ¿por qué me hablas de arrepentimiento? El arrepentimiento, esa predicación de arrepentimiento ya pasó hace muchos siglos, ya pasó hace mucho tiempo en el principio de la iglesia. La revelación va progresando. Ahora, David, la moda es predicar el reino. Predícame lo que está de moda. Tú eres rey, tú eres sacerdote, no tienes que hacer nada. Dime que yo soy heredero de todo lo que Cristo me ha ganado sin yo hacer nada, solamente por repetir unas cuantas palabras cuando me convertí a Cristo. Predícame lo que está de moda, David. Tal vez no te pueda decir qué es lo que está de moda, pero lo que sí te puedo decir es que mi Jesús predicó una cosa y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y mi Jesús nunca pasa de moda, y mi Jesús nunca se queda atrás. Si alguien es el rey de todo, ese es Jesús. Alguien que traiga un evangelio diferente, anatema sea. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Jesús, Él nunca separó el reino del arrepentimiento, jamás. No hay experiencia de reino si no hay experiencia de arrepentimiento. No hay una experiencia constante de reino si solamente hubo una experiencia en la vida de arrepentimiento. Queremos experiencia de reino todos los días de nuestra vida, todos los días. Humillémonos delante de Dios. No hay experiencia de reino sin arrepentimiento. Antes de predicar el reino, Jesús dijo: arrepentíos. Y entonces el reino se ha acercado. Amén. Sin arrepentimiento no hay reino. Y sin experiencia de arrepentimiento no hay experiencia de reino. Número 3. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Jesús lo enseñó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Voy a enseñar algo. Dice la Biblia que delante de la presencia de Dios hay ángeles o seres celestiales que velan la santidad de Dios. Es decir, está la presencia de Dios y hay ángeles delante de la presencia de Dios que dicen: santo, 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 santo. ¿Usted ha escuchado eso? El trabajo de ellos es velar la santidad de Dios. ¿Por qué arrepentirnos? ¿Por qué Jesús predicó eso? Más que Jesús predicar arrepentimiento para hacernos sufrir, no, Jesús lo hizo por amor. Porque cuando el reino de Dios llega es porque el rey llegó a un lugar. Y cuando la presencia de Dios está en un lugar, también vienen aquellos ángeles que siempre están delante de la presencia de Dios, que su trabajo es velar la santidad de Dios. Entonces, cuando llega la santidad de Dios, la presencia de Dios es un lugar, y ahí hay una área en alguna persona que no está alineada a la santidad de Dios, el ángel va a hacer su trabajo, que es velar la santidad de Dios, y va a ir y va a arrancar de tu vida, de tu cuerpo, esa cosa, y te va. Muchas cosas que nos pasan no son porque los demonios están golpeados.
Biblia para demostrarlo, Jacob, delante de la presencia de Dios, téngala, le dio en el muslo. Pero nunca fue el mismo. Fue un gran patriarca y honró a Dios con su vida después de eso. ¿Estoy explicando? Entonces Jesús lo que dice: miren, el reino ha llegado a este lugar. Arrepentíos, porque si no, los ángeles que trabajan para mí van a hacer su trabajo. Mejor arrepentíos, arrepentíos. Si algo ha buscado esta iglesia desde el principio, es la presencia de Dios. Si algo ha buscado esta iglesia, es el reino de Dios. Y déjame decirte que el reino de Dios ha llegado. Por eso Dios está hablando y está diciendo: arrepentíos, porque el reino ya llegó. Y los ángeles comenzarán a trabajar y a velar mi santidad. Necesario arrepentirnos. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero poner el temor de Dios dentro de nosotros. Porque es el temor de Dios lo que nos salva, lo que nos da victoria, lo que nos hace conocer a Dios y salir adelante. Arrepentidos. ¿Cómo es otro texto bíblico para decir esto? Isaías. Yo que soy de labios inmundos, y dice de pronto: yo vi a Dios sentado en su trono y sus faldas que cubrían el templo. Y entonces un ángel, un querubín, no recuerdo, un ser celestial, vino con un carbón encendido y lo puso en mi boca. Es decir, tienes labios inmundos, en medio de la santidad de Dios no hay impureza. Te vengo a quitar tus labios inmundos. Después de eso, Isaías cambió totalmente y fue un gran profeta de Dios. Es una realidad, lo vemos constantemente en la escritura. Arrepentidos. ¿Cómo está eso, David? Sí, Jesús dijo: yo no vine a traer paz a la tierra, sino espada. Yo creí que me iba a convertir y todo iba a estar bien tranquilo. No vine a traer paz, sino espada. Es decir, tuviste un encuentro con Dios. Llegaste a tu casa y se te levantó tu padre y se empezó a burlar de ti. Llegaste a tu casa y tu familia inconversa se empezó a burlar de ti. Llegaste a tu trabajo y tu jefe, aleluya. Llegaste a un lugar, te cometes un error, ¿no que eres cristiano? Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, guerra. ¿Por qué? Porque es tu familia y tú no podrás rezongar. ¿Por qué? Porque eres cristiano y tienes que dar testimonio. Y tampoco te puedes separar de ellos porque es tu padre, tu madre, tu jefe, tus relaciones cercanas. Lo único que te queda hacer es decir: Jesús dijo: yo llegué y vine a traer espada, porque si te doy paz nunca me vas a buscar ni vas a saber que llegué. Entonces yo llego a tu vida, traigo espada, traigo conflicto, porque lo único que te queda hacer no va a ser irte de la casa, no va a ser irte del trabajo, no va a ser rezongar, sino caer de rodillas y decir: Señor, perdóname, porque es cierto, soy pecador, necesito que me cambies para que mi vida, mi trabajo se conviertan a ti. ¿Estoy explicando? Yo no vine a traer paz a esta tierra, sino espada. No penséis, dice Mateo 10 del 34 al 39, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por eso debemos arrepentirnos. Es por eso Jesús, cuando empieza a venir una situación difícil a tu vida, quiere decir que Dios llegó a tu vida. El reino llegó y vino a traer contienda, porque quiere purificarnos. ¿Me estoy explicando? En vez de cuando venga situación difícil entristecernos y ponernos enojados, estresados, decir: gloria a Dios, porque el reino llegó a mi vida y Dios está provocando algo en mí para cambiarme, porque Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Nadie. Amén. En punto número 4: arrepentíos de la murmuración. Lucas capítulo 15 dice algo muy interesante. Se acercaban a Jesús todos, los publicanos y los pecadores, para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Hasta ahí vamos a dejar. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores. ¿Para qué?
dígalo fuerte, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Los pecadores, los publicanos oían a Jesús, pero los religiosos murmuraban. Tienes dos opciones cuando Jesús habla o cuando Jesús está usando una persona: escuchar palabra de Dios o murmurar. Pero cuando murmuramos no podemos escuchar porque estamos hablando. Cuando tú hablas no puedes escuchar. Entonces, cuando hay murmuración en contra de un siervo de Dios, de un hermano tuyo o de Dios mismo o de algo que está pasando, estás murmurando y no puedes oír la palabra de Dios. Y si no puedes oír, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, pero si hay murmuración no se puede oír. Y luego dice la Biblia que la fe es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Sabías que tantas batallas que tal vez estamos luchando ya hubieras recibido la victoria si no hubiéramos hablado de más? No lo estamos diciendo, no lo estoy diciendo por criticar, no, lo estoy diciendo para liberarte, porque yo sé que hay victorias de Dios en tu vida. Hay victorias y promesas de Dios para ti. Hay unción para ti, hay dones para ti. Tu familia se va a convertir. Hay gloria que Dios te va a permitir ver a ti, pero necesitamos tener la victoria. ¿Cómo? Bajándole a la boca y escuchando palabra de Dios, porque eso nos llena de fe, y la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y es por fe por la que entramos al reino de Dios. Amén. Punto número 5. Arrepentidos de la comodidad. El reino sufre violencia. Debemos cambiar nuestra mentalidad del reino. Arrepentirnos de los que algunos creen y predican que es el reino, pero no lo es. El reino no es favoritismo ni comodidad. Hay muchos que dicen: yo soy el favorito, ¿no? Yo soy el favorito. ¿Por qué? Porque eres el favorito. Porque a mí nunca me pasa nada malo. ¿Por qué eres el favorito? Porque tengo un Cadillac rojo precioso. Nunca me enfermo, nunca me lastima, nunca pasa nada malo. No, yo soy bien chévere y por eso yo soy el favorito de Dios. Pero hay algunos cristianos de la iglesia primitiva que ellos, cuando aceptaban a Cristo en la iglesia primitiva, que ellos decían: yo decido entregar mi vida a Cristo. Y si en eso iba pasando un soldado romano, ¿qué? ¿Que vas a entregar tu vida a Cristo? Entrégasela pues. Lo agarraban del brazo, lo llevaban al coliseo romano, le soltaban los leones y se lo devoraban. Acababan de aceptar a Cristo, pero no sufrían porque los leones los devoraban, sino muchos de ellos morían levantando sus manos y alabando al Señor. No sé qué cantarían, tal vez: gracias por la cruz. Y sueltan los leones: el precio que pagaste por... Y vienen caminando los leones. Llevaste mi pecado ahí. Devoran una mano. Sublime. Y otro pie. Y siguen alabando y morían alabando a Dios. Dice Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, en la fe, no en falsas enseñanzas, en la fe que es verdadera y que es en Cristo Jesús, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo dice: yo soy apóstol, dice Pablo, yo he pasado naufragios, yo he sido lacerado, yo he sido latigado, yo he sufrido ayunos, yo he sufrido vigilias, yo he estado en el desierto, yo he estado en peligro de ladrones, yo he estado en peligro en el desierto, en peligro de día, en peligro de la noche, yo he estado sufriendo, yo he sufrido, he estado en cárceles muchas veces, dice el apóstol Pablo. La iglesia primitiva era una iglesia tan hermosa, era una iglesia tan linda. Yo estaba recordando un libro que una maestra del Instituto Bíblico un día nos facilitó, que se llama Torturados por Cristo, para nombrecito, ¿verdad? Torturados por Cristo, pero habla acerca de la iglesia subterránea que estaba en la Unión Soviética antes de hacerse Rusia. Había cristianos allá y era el comunismo el que era el gobernador de aquel lugar. Y el comunismo no acepta el cristianismo. Alguien se decía cristiano y lo torturaban. Y en este libro cuentan todas las torturas que les hacían solo por ser cristianos. Y decían que tomaron una vez a un pastor
y los llevaron, porque la iglesia no se juntaba como nosotros, se juntaban subterráneamente en hoyos, en cuevas, para que nadie se diera cuenta, porque si no los mataban a todos. Y eran los que creían en el Señor y los que tenían la esperanza para que Dios los usara a ellos para llevar el evangelio a un comunista más. Y se escondían para que no los mataran. Y dicen que una vez tomaron a un pastor, lo llevaron a la cárcel y lo empezaron a torturar. Dicen que una de las torturas que hacían eran que los metían a un cuarto tan congelado, de congelamiento, que en las paredes estaba la capa de hielo gruesa, y que había doctores que los estaban viendo por la ventanilla, y cuando veían el punto exacto antes de que se congelaran, los sacaban rápidamente y los ponían en calor. Y ya cuando retomaban a la vida, otra vez al cuarto de congelamiento. Y ya cuando se están a punto de congelar, al calor, al cuarto de congelamiento. ¿Dónde se reúne tu iglesia? No te digo, al calor. Al cuarto, niega a Cristo, no te digo, al calor, al cuarto de congelamiento. Y los golpeaban. Pero a este pastor, que después de que pasó por tantas torturas tan terribles, la última que le hicieron fue que estaba en la cárcel, y del otro lado de la celda trajeron a su hijo como de 14 años y lo empezaron a golpear los soldados comunistas. Y le dijeron: si no hablas o si no niegas a Cristo, dices ¿dónde está tu iglesia?, lo seguiremos golpeando hasta matarlo. Y el pastor quedaba callado y veía cómo golpeaban a su hijo, cómo su hijo era golpeado. Una vez más, si no nos dice, lo seguiremos golpeando. Y lo golpeaban y dijeron: tu última oportunidad, si no hablas y niegas a Cristo y a tus hermanos, lo mataremos delante de ti. Y lo estaban golpeando. Y en eso el padre dice este libro que dijo: esperen un momento, esperen tantito, ya les voy a decir. Y luego: hijo, perdóname, no puedo permitir que te sigan golpeando hasta matarte. Y el hijo de 14 años le dijo: papá, no me hagas morir teniendo y sabiendo que tuve un padre que defraudó a mi nación y que defraudó a Cristo. No me permitas morir que tuve un padre traidor a Cristo. Si es Cristo yo, déjame morir, y moriré gritando por Cristo y por Rusia. Y en eso los soldados empezaron a golpearlo, y describe el libro como la sangre llenó las paredes, y el joven murió por Cristo y por su nación. Y hay un montón de torturas terribles. Platica el que mencionó, había una tortura que los metían en una caja donde casi no se podían mover, y la caja tenía muchos clavos y picos por dentro. Dice: si te mantenías quieto no pasaba nada, pero si por el frío te daba en eso te pinchabas con los picos. Y si te querías apoyar, te picabas. Y ahí los tenían por horas y horas. Y las torturas eran terribles, hermanos, pero ellos eran fieles a Cristo. Una historia más de la iglesia subterránea de Unión Soviética. Estaba una joven que era de las trabajadoras de aquella iglesia, y que lo que hacía ella era llevarle tratados a la gente escondidas del evangelio, y también le enseñaba a los niños acerca de Jesús. Era su trabajo, enseñarle a los niños acerca de Jesús. Y un día la encontraron y la descubrieron, y la iban a encarcelar, porque eso era encarcelamiento, según ellos, para ellos pues. Pero esperaron para hacer el encarcelamiento más torturoso hasta un día muy especial, hasta el día de su boda. Y dicen que la muchacha estaba preparándose, ya estaba vestida, con su vestido de boda para casarse. Cuando ya estaba lista, en eso se abrió la puerta de su casa. Llegaron los soldados comunistas, la tomaron agresivamente, dicen que la esposaron. Y lo que ella dijo, viendo a su novio, dijo: le doy gracias a mi novio celestial por esta perla que me ha dado, porque me ha tenido por digna de sufrir por él en este día de mi boda. Y se la llevaron, y fue algo terrible. Fue algo terrible. Dice Filipenses capítulo 1, 29: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. En otra versión dice: a vosotros os es dado el privilegio. Apúntele allá arriba de concedido. Os es dado el privilegio a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hay dos niveles de cristianismo. Uno, creer en Cristo solamente, que es muy válido.
pero otro padecer por Cristo. Es un privilegio que nuestro Señor nos tenga por dignos de llegar a padecer por Él. Si no hemos, ¿a qué voy con esto? Arrepentirnos, a cambiar nuestra mente del cristianismo del reino que se ha querido enseñar, una ola de reino muy distorsionado, que no es el reino de Dios, de que yo soy el favorito porque todo me va bien, cuando en la Biblia lo que vemos en la iglesia primitiva era que el deseo de los cristianos era: Señor, yo te ruego, y mi mayor deseo es que algún día, Padre Santo, yo o tú me tengas por digno a mí de que algún día yo pueda morir por ti. Esa es una gran meta. Ese es el cristianismo. Eso es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es: tomo mi cruz y sigo a Jesús. Eso es: ya no vivo yo, mengo yo para que Él crezca. Eso es cristianismo. Eso es arrepentidos. Eso es reino de Dios. Y podemos describir el reino con dos palabras. La descripción es la cruz. Jesús, el Rey, fue coronado como rey en la cruz del Calvario con una corona de espinos. El reino que se ha querido vender en el medio tal vez cristiano evangélico en todo el mundo, que algunos han querido vender, de que Dios te va a prosperar todo lo que tienes sin que tú hagas nada, solamente repitas unas cuantas palabras. No es cierto, hermano. El reino es: ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. El reino es literalmente: yo entrego mi vida para que Él viva dentro de mí. Eso es el reino. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Yo escuchaba cuando estaba orando, hermano, estaba metido con el Espíritu Santo que me estaba enseñando. Me decía algo y yo lo escuchaba. Y yo escuchaba al Espíritu Santo llorando. Yo le escuchaba llorando y me decía: hijo, extraño la iglesia primitiva. Yo lo escuchaba llorar y me decía: hijo, extraño la iglesia primitiva, que no quería escuchar cosas porque tenían comezón de oír, que estaban dispuestos a morir por mí, que estaban dispuestos a entregar todo por mí. Extraño la iglesia primitiva que me alababa, que me adoraba, aun cuando el león se los iba a devorar. Extraño la iglesia primitiva que aunque fueran a terminar con su vida y la de todo lo que tenían, ellos sabían lo que era entregarse por Cristo. Extraño esa iglesia, me decía. Y yo lo escuchaba llorar y pues yo también lloraba. Extraño esa iglesia que está dispuesta a dar todo por mí. Esa iglesia que realmente son cristianos. Esa iglesia que no reniega porque hay mucha oración y mucho ayuno, sino que estaban dispuestos a entregar todo lo que eran por mí. Esa iglesia que no se siente porque alguien torció la boca, porque alguien no les saludó, porque no le hablaron de motivación o porque rompieron su protocolo. Esa iglesia que no les importaba estar tirados, ensangrentados como el apóstol Pablo, que lo tomaron como muerto, se levantó y se volvió a meter a la misma ciudad a dejar el nombre de Cristo en alto. Extraño a esos cristianos, extraño la iglesia primitiva. Palabra fiel es esta, dice 2 de Timoteo 2, capítulo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. El reino de Dios con Él. Si le negásemos, Él también nos negará. No, si le niegas no pasa nada, solo pide perdón, David, y ya todo se va a solucionar. Al cabo Dios es muy bueno y te perdona. Si le negásemos, Él nos negará. Otra parte de la escritura dice: aquel que me negare, yo le negaré delante de mis ángeles que están en el cielo. Y aquel que me confesare, yo lo confesaré delante de mis ángeles que están en el cielo. Es decir, el nivel en que tú y yo confesamos a Jesús en esta tierra es el nivel en que tú y yo somos conocidos en los cielos. ¿Cuánto te conocen en los cielos? ¿Para qué quiero que mi nombre sea confesado en los cielos? Porque si nosotros no confesamos a Jesús y Jesús no nos confiesa, miren, el hermano Luján es mi hijo.
Si Dios no hace eso, miren hermano Luján, Jorge Luján, él es mi hijo. Si Jesús no lo confiesa, si no nos confiesa a nosotros delante en el cielo, entonces los ángeles que ven la santidad de Dios van a decir: este no es hijo de Dios, porque Jesús nunca lo ha confesado. No, David, es que yo ni lo niego ni lo confieso, estoy así tablas, ¿no? Es todo lo contrario, sí. Entonces en el cielo tampoco somos conocidos. Va a venir el ángel, vamos a ayudar, y que Dios va a mandar un ángel para bendecirte. No, pero no lo conozco. La salvación no se trata de que vamos a ser salvos cuando muramos y vayamos al cielo. El reino comienza aquí en la tierra. No se trata de morir para volver al cielo, se trata de morir aquí en la tierra, ser muertos vivientes, por decirlo de alguna forma. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y entonces estamos ya en el reino. Amén. Que nuestra meta sea entregar nuestra vida a Cristo. No esperemos un día consagrarnos mucho. Esto es muy importante. No esperemos estar consagrándonos mucho y de repente, ya un día voy a descansar. Descanso, no. Fíjate tu meta para que la alcances. Que tu meta no sea el mayor carro de todos y vestir la ropa Hugo Boss. Los hombres saben de lo que hablo. No, para que digan: qué buen cristiano es, Dios lo ha de querer mucho, de ser el favorito porque trae una buena ropa y viste muy bien. No, que digan: ese hombre y esa mujer de Dios entregaron toda su vida. Ser favorito o privilegiado de Dios no es porque me va bien, es porque Dios nos tuvo por dignos de sufrir y de morir por Él. Amén. Amén. Primera de Juan 2:6. Ya nomás me quedan 2 puntos, hermanos. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Punto número 6. Cristo viene pronto. Dile a la persona que está al lado tuyo: Cristo viene pronto. Oye, David, pero eso lo predicó el apóstol Pablo hace 1500 años o no sé cuántos, 2000 años, y todavía no viene. Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no debemos de relajarnos. Eso lo llevan predicando desde hace un chorro y Cristo no ha venido, entonces vivo como quiero, hago lo que quiero, al cabo voy a tener chance de arrepentirme, tiempo de arrepentirme para cuando Cristo venga. Es más, no creo que vaya a venir cuando yo viva, tal vez voy a morir. Antes de morir me arrepiento ahí y me consagro mucho cuando estoy en el hospital. Cristo viene pronto. Nuestra actitud debe ser que nosotros debemos de vivir como si Cristo viniera el día de mañana o hoy en unos momentos. Ahí tu vida va a cambiar. Por eso el apóstol Pablo trabajó tanto, porque él dijo: si mi Cristo viene mañana, yo quiero que me encuentre haciendo su obra y quiero terminar la obra que me encargó, para que cuando venga a decirle: esto es todo lo que me encargaste, Señor, siervo inútil soy, porque solo hice lo que tú me pediste. Cristo viene pronto, dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, ¿cuántos viven? Amén. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde lo vamos a recibir? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cristo viene pronto, hermano. No se asuste. Ya me bajé, pero no se asuste. Cristo viene pronto. Y lo vamos cuando Él venga. No va a meter si va a venir antes, en medio, después de la tribulación. No va a meter en nada de eso. Solo va a meter en algo que dice la Biblia, que dice que Él viene pronto y que lo vamos a recibir en el aire. No lo vamos a recibir con los pies en la tierra. No lo vamos a recibir. Entonces, cuando Jesucristo está enseñando esto, cuando Él está hablando de los últimos tiempos, Él dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Usted y yo vamos a recibir a Cristo en el aire, pero si desde ahorita no nos entrenamos a soltar la tierra, a no amar la tierra, si Cristo viene ahorita en este segundo, va a decir Cristo: ven, sube al aire, suelta la tierra, mijo. Sí, yo sé que en la tierra hay carne asada, yo sé que en la tierra hay Facebook, yo sé que en la tierra hay muchas cosas muy bonitas, pero mira acá en el aire, y cuando Cristo venga vamos a estar así: no, Señor, yo no suelto la tierra.
Debemos de vivir. Cristo viene pronto. Ya se ven después de las 8 de la tarde que se cae el Super Bowl. ¡No! Lo vamos a recibir en el aire. Y si Cristo viene y no nos despegamos en la tierra por el amor que le tenemos, porque no hemos muerto a nosotros mismos, que esto es tierra, a los deseos de esta tierra que tenemos aquí también. Si no hemos muerto a eso, no podremos levantarnos en el aire y recibirlo como su iglesia gloriosa. Tenemos que entrenarnos, tenemos que ir dejando la tierra, odiar este mundo, odiar esta tierra. No a las almas hay que amarlas, pero sí el sistema de este mundo, odiarlo, para cuando Cristo venga, con gusto dejo esto para irme con mi Señor. Como dicen por ahí, todo el mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Sí, nadie quiere dejar la tierra. Punto número 7. El arrepentimiento trae gozo a Dios. Díganle al que está al lado suyo: el arrepentimiento trae gozo a Dios. Y hay algunas parábolas que Jesús comentó, y yo quiero poner esta base con este versículo: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor, que Dios esté gozoso, eso me da fuerza a mí. Aunque cuando en Nehemías, creo que es donde viene, menciona este versículo, se está refiriendo al gozo que nosotros recibimos de Dios. Pero vemos en la Biblia que cuando el rey está gozoso y contento, nos da autoridad y nos da fuerza. Ejemplo para esto, Esther. Esther hizo unas cuantos banquetes al rey, unas cuantas cenas al rey. Lo dejó pero bien contento y le dijo: Esther, hasta la mitad del reino te daré, ¿qué es lo que quieres? Y le dio autoridad y victoria sobre su enemigo, porque el arrepentimiento hace feliz a Dios. Un ejemplo es la parábola de las ovejas. Se la platico para no leerla, que un pastor tenía 100 ovejas, una se perdió, el pastor dejó las 99, fue por la oveja, la tomó, la vendó, la restauró, y el pastor dice que invitó a sus amigos y diga: mira, la oveja que se me había perdido ha vuelto, y a lo mejor mató una de las otras para compartirla. No es cierto. Para que se me relaje tantito. No es cierto eso, perdón, Señor. Y se puso muy contento porque uno de ellos se arrepintió. Y después menciona otra parábola de la mujer que se le perdió una moneda, un dracma, y estuvo busque y busque y busque, y cuando encontró el dracma, gozosa y contenta, le habló a sus amigas: encontré el dracma. Y enseguida viene otra parábola que dice, la del hijo pródigo, que el hijo se pierde. Más claro no puede estar. El hijo se va, se pierde, malgasta todo lo que tiene, pero viene arrepentido. Es decir, tomó una senda alejado del Padre, se arrepintió y tomó una senda para acercarse al Padre. Y el Padre hizo fiesta y festejó, porque el Padre, Dios, se pone gozoso cuando usted y yo nos arrepentimos. El gozo de Dios es tu fuerza. El arrepentimiento va a poner feliz a Dios. No le saques a arrepentirte. Si sabemos que estamos mal, arrepintámonos delante de Dios, porque eso va a ser nuestra fortaleza. Eso nos va a dar fuerza. Eso nos va a dar poder. Mientras más nos arrepintamos, mientras más rechacemos el pecado, mientras más rechacemos nuestros hábitos, eso va a poner contento a Dios y te va a dar fuerza, te va a dar poder y te va a dar unción. Hay riqueza en el arrepentimiento. Debe de ser algo que vivamos todos los días de nuestra vida. El arrepentimiento le trae gozo a Dios. Y por último, el conocerlo es la clave, porque podemos decir: ¿cómo vivimos esto, David? ¿Cómo lo hacemos? El conocerlo es la clave, tener comunión con Él. Otra frase que escuché cuando estaba orando del Espíritu Santo es que me dijo: mi pueblo no me ama porque no me conoce. Mi pueblo no me ama porque no me conoce. Y dice la Biblia, y dijo Jesús: el que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará y hará lo que yo le mando. Ya para cerrar, vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1. Está bien, David, yo lo entiendo, pero ¿cómo le hago para dar media vuelta? ¿Cómo le hago para arrepentirme? ¿Cómo le hago para buscar a Dios? Primera de Juan 5, al versículo 10, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Verso 6, si decimos que tenemos comunión, subraye, tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y entonces la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está con nosotros. Es decir, si tenemos comunión con Cristo y decimos yo no tengo pecado, mentiroso, no tienes comunión con Cristo. ¿Me estoy explicando? Si usted se encuentra una persona, no, yo soy perfecto, yo no tengo ni un pecado, se engaña a sí mismo. El engaño es que sí tiene pecado pero no se da cuenta. Y aparte se dice cristiano y que dice, no hombre David, si esto no es religión, esto es relación. Y así se lo hizo allí con un tono medio del norte, con esos pantalones, ¿verdad? Pero yo no soy santo, pero yo soy santo, yo no cometo ni un solo pecado. Se engaña a sí mismo porque no conoce a Dios, realmente no tiene comunión con Dios. Porque aquel que tiene comunión con Dios, la luz de Dios va a alumbrar las tinieblas que hay en nosotros. Porque no hay uno que pueda decir yo no he pecado y no tengo pecado. Todos tenemos un área en nuestra vida que tenemos que cambiar. Y cuando tenemos comunión con Dios, Dios nos alumbra con su luz, nos muestra nuestro pecado. Y entonces podremos decir, Señor, tengo pecado, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado, y la sangre del Hijo de Dios perdonará todo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpiará de todo pecado, de todo pecado. ¿Cuál es la clave entonces? La clave es tener comunión con Dios. No es decir, ya no voy a hacer esto y esto, ya no lo voy a hacer jamás. No, la clave es tener comunión con Dios, porque mientras más comunión con Dios tengamos, más su luz nos va a mostrar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras fallas, nuestras debilidades, y entonces más necesitados nos sentiremos de Dios. Y entonces Él, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpiará de todo pecado. ¿Cuál es la clave? Buscar a Dios. Parece como un trabalenguas, ¿verdad? Que si una persona dice, no, yo no tengo pecado, realmente, si realmente no tiene pecado, claro, todos tenemos, pero realmente no ha tenido comunión con Dios. A veces creemos que el que parece ser y que nunca dice que comete ni un error, no, hombre, yo soy bien perfecto. No, hombre, ese tiene una comunión con Dios. Shh. Y aquel que dice, hermanos, me he equivocado, ayúdenme. No, ese no tiene comunión con Dios, se equivoca mucho. Es al revés. El que nunca reconoce que tiene pecado no conoce a Dios, porque Dios no le ha alumbrado su condición. Pero aquel que dice, hermanos, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar, hermanos, yo también me equivoco, no crean que yo soy perfecto, hermanos, esto y lo otro. Él conoce a Dios. Él ha conocido a Dios. ¿Cuál es la clave entonces? Buscar y meternos con Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida para conocerlo, que Él nos alumbre y entonces poder arrepentirnos lo que Él nos muestre de nuestras vidas. Dios les bendiga.